Hola, soy Naim de Anda, director de Código IoT, y durante estos webcasts estaremos platicando sobre temas introductorios al Internet de las Cosas. En particular, el día de hoy les platicaré sobre la cuarta revolución industrial y cómo se vincula con el Internet de las Cosas. Bien, vamos a empezar. Para entender el contexto, necesitamos primero identificar de qué estamos hablando al referirnos a una revolución industrial. Y bueno, en esta lámina podemos ver que existen 4 revoluciones bien identificadas en el mundo industrial. La primera tiene que ver con las máquinas de vapor que se usaron para el tema de los telares y toda la producción mecánica. Después vinculamos la producción en serie de diferentes industrias. Y ahí es lo que nosotros conocemos como la primera revolución industrial, la que normalmente nos enseñan en los libros de historia. Después hubo una segunda revolución industrial, que es aquella en donde aparece la producción en masa vinculada a dispositivos y líneas de producción que usaban la electricidad. Esto fue más o menos por ahí del 1900. En la tercera revolución industrial es cuando entran los sistemas computacionales, cuando podemos tener una línea de producción controlada en una red, en una computadora, una red local principalmente. Finalmente, lo que está sucediendo el día de hoy es que a esas líneas de producción les añadimos el manejo de información conectada a Internet. Y es cuando identificamos que la línea de producción puede enviar información a la nube, conectar estos datos hacia, por ejemplo, un sistema de ERP, un sistema que maneja la información de la línea de producción y cómo se vincula en su cadena de valor, y termina siendo tareas muy complejas. Para ello necesitamos identificar qué significa esta cuarta revolución industrial y cómo es que estas tecnologías hoy las vemos en el mundo. Los sistemas ciberfísicos son aquellos sistemas que tienen, por un lado, información y por otro lado, el manejo de dispositivos físicos como tal. Uno de los sinónimos del sistema ciberfísico es este gran movimiento que hoy encontramos en las líneas de producción de automatización, en donde podemos ver lo que pasa con las casetas, todo el tema de los peajes. Tenemos un chip pegado al coche y este chip, cuando va pasando por la caseta, identifica que tienes saldo, cuánto saldo tienes, y por lo tanto te permite pasar o no e informar a un sistema central que acabas de cruzar esa línea. Los otros ejemplos los vemos con nuestros teléfonos celulares. El teléfono celular tiene la capacidad de darnos la geolocalización y con ello también conocer el tráfico que hay en una zona gracias a la geolocalización que los demás autos o las personas que tienen un móvil dentro de ese coche están compartiendo. Por supuesto, el tema de Internet de las Cosas se encuentra inmerso en una serie de tecnologías que se vinculan con esta palabra o con este concepto de la cuarta revolución industrial. En esta lámina les estoy mostrando algunos de los conceptos que vamos a estar viendo alrededor del planeta, de cómo se identifica la industria 4.0. Y bueno, la palabra, si hacemos un análisis sobre los diferentes artículos que hay en línea, vamos a ver que la palabra más usada en el mundo de la cuarta revolución industrial es Internet de las Cosas. En la cuarta revolución industrial detectamos que hay ciertas tecnologías que aparecen en un momento similar en la historia actual. Estamos hablando tal vez de los últimos 15, 20 años. Por supuesto, las máquinas de control numérico, como son los CNCs, las fresadoras, solamente que hoy con la característica de que en vez de que estén conectadas a un dispositivo de control eléctrico, hoy las administramos desde una computadora que tiene todo un diseño y que permite que este diseño se plasme en un material. Y no solamente eso, sino que
esa computadora puede estar conectada a internet y hacer que esa máquina funcione a distancia. Una de las tecnologías que está haciendo mucho ruido también y que es muy interesante es la manufactura aditiva. En este caso estamos viendo un ejemplo de una impresora 3D. En esta diapositiva estamos viendo impresión con resina, que también es un tipo de impresión 3D, la cual creemos que va a ser la evolución de las impresoras 3D. Después viene todo lo vinculado a la computación física. Esto significa hacer que suceda algo en el mundo físico y que esté controlado desde un sistema de cómputo y que normalmente se monitorea de manera remota. En este ejemplo estamos viendo un dispositivo, es un CNC precisamente, que permite el riego automatizado, el sembrado, la inyección de nutrientes en una pequeña granja, en una granja casera. Por supuesto, todas las energías renovables es parte del mundo de la industria 4.0, la generación de energías limpias y todo este concepto que viene vinculado a los no contaminantes y formas paralelas o disruptivas para generar energía que permita mover todas estas tecnologías que hoy hay en el mundo industrial. Dentro de los movimientos de Industria 4.0 también encontramos los materiales avanzados, telas que tienen ciertas características, como estamos viendo aquí, la posibilidad de que no se pegue el agua al material, y que finalmente pueden ser monitoreadas de manera electrostática, por ejemplo, y conocer lo que está pasando con estos materiales en tiempo real. Y bueno, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es una de las vértebras de la industria 4.0. Internet de las Cosas es toda aquella tecnología que permite vincular, por un lado, un sensor, un motor o algo que esté midiendo el mundo físico y que el dato pueda viajar en Internet para llegar a un servidor o al lugar que va a controlar o a medir eso que estamos viendo a distancia. En el mundo actual, esto ya es parte de la cotidianidad de nosotros. Lo podemos ver en un restaurante al momento de insertar una tarjeta de crédito y que esta tarjeta pues manda la información a un banco, este banco la recibe y por supuesto se conoce si hay recurso o no hay recurso para pagar en ese momento. Todo lo que es la aviación finalmente está monitoreada a distancia. Los autos, como hace rato platicábamos, ¿no? Ejemplos como Waze, como Uber, ¿no? Finalmente son muy buenos ejemplos de lo que vemos hoy del mundo del Internet de las Cosas aplicado en la realidad. Por otro lado, podemos ver el control de los semáforos, pero en función de lo que está pasando en la calle. Si vemos que hay una persona que está por cruzar y casi no hay tráfico, dinamiza el semáforo y esta información se va a una central de monitoreo para saber cuál es el estatus de cada crucero. Esto ya son temas vinculados a lo que hoy se conoce como ciudades inteligentes o Smart Cities. Y bueno, entrando ya en el contexto del Internet de las Cosas, podemos hablar como de dos grandes mundos. El primero es el de los consumibles, que tiene que ver con lo que normalmente las personas que no estamos en el mundo industrial conocemos. Por ejemplo, los smartwatch y cualquier producto que podemos considerar como inteligente. Esto de la inteligencia, al día de hoy, lo determina en realidad un sistema que tiene esta capacidad de predecir información o de tomar algunas decisiones, o simplemente de censar un dato como puede ser el pulso de nuestra mano. Y bueno, es como cuando me refiero a este tipo de dispositivos, estamos hablando de biomédicos. Uno de los casos que hoy se ven ya en diferentes compañías, principalmente de temas médicos, son los botones de emergencia móvil. Uno lo aprieta y en ese momento hay una respuesta de un 911 para atender una emergencia, en donde el botón está indicando dónde está la persona, si se cayó, tiene esta capacidad de detectar el movimiento, qué tan rápido fue,
Podemos también hablar de los temas de domótica, como son las cámaras que hoy podemos monitorear en un celular y saber qué es lo que está pasando en la habitación del niño. Y finalmente todo el tema de los dispositivos móviles, como es el celular, es el mejor ejemplo del Internet de las Cosas en el uso diario. Ahora bien, a lo que nos lleva el interés principal de esta plática, ¿qué pasa en el mundo industrial? En el mundo industrial encontramos estas mismas tecnologías, pero aplicadas en la línea de producción, lo cual nos permite hacer simulación, darnos cuenta cuando algo va a fallar en la línea de producción o cuando algo está fallando en la línea de producción, que en ese momento se comunica al equipo que controla la línea de producción para determinar si esta línea se detiene o para hacer una autocorrección o no. Los ejemplos que hoy también vemos en el mundo industrial es la telemedicina. Hoy ya se puede operar a distancia con estos brazos mecánicos que tienen una precisión pues muy exacta. Y bueno, dentro de los principales temas que vamos a encontrar en el Internet de las Cosas del mundo industrial es la interconexión en la cadena de valor. Por ejemplo, lo que hace Amazon. Cuando tú levantas un pedido en el sitio web o en su aplicación móvil, en ese momento llega la información a la tienda, bueno, no a la tienda, a la bodega, y se activan una serie de procesos que están automatizados para tomar el producto del lugar correcto, ponerlo en la cadena de distribución, etiquetarlo y por supuesto avisar al cliente que su producto ya está en camino, por ejemplo. Cuando falta algún tipo de producto en una tienda y tenemos monitoreo remoto de esa tienda, podemos en ese momento solicitar, ya sea una tienda o una bodega, ¿no? Una bodega de suministros, podemos solicitar al proveedor que se vaya preparando para hacer la siguiente entrega de los consumibles. Después encontramos el tema de la trazabilidad y toda la vinculación con la logística. Por supuesto, los casos que más podemos identificar hoy es cuando un camión viene monitoreado a distancia. Sabemos en qué posición está el camión, cuánto tiempo se detuvo, si tuvo alguna desviación del camino. Y no solamente eso también lo podemos llevar a los productos que trae el camión o los barcos. Saber que una caja se está moviendo dentro de ese camión, que está desplazándose hacia determinado punto y ubicar la posición geográfica de esa caja, de ese producto que se tiene que entregar. Bueno, otra aplicación, como lo estamos viendo ahora en la pantalla, es el monitoreo de algunos componentes críticos dentro de una línea de producción o en este ejemplo es un camión, ¿no? En donde podemos determinar si el tema del aceite, el tema del motor ya requiere algún tipo de mantenimiento, y no solamente es el detectarlo dentro de la propia unidad, sino que lo podemos hacer a distancia, lo podemos hacer del otro lado del planeta. Y bueno, para ello se ocupan actuadores, sensores, tableros de control y como eje central la comunicación del Internet de las Cosas. Hoy podemos encontrar también en muchos ejemplos del Internet de las Cosas aplicados a la industria, por ejemplo, en la industria metalmecánica. Esta foto que les estoy compartiendo es una fábrica que hay en Tijuana, en donde algo que hicieron muy interesante es poner una serie de sensores en cada parte de la línea de producción. Si la línea de producción tiene algún tipo de problema, en ese momento se detona un foco, se detona a la unidad central, que el proceso se detuvo y tuvo algún problema, y en ese momento el gerente o el técnico va y atiende ese problema en particular. En la industria automotriz, pues prácticamente está automatizada en un porcentaje casi total. Es ya difícil ver personas en la línea de producción. Tenemos en su mayor parte
estos brazos mecánicos que están totalmente controlados a distancia y que nos permiten identificar pues, cuando hay alguna falla. De manera muy rápida pueden pasar de un paso al siguiente paso. En la industria agroalimentaria podemos encontrar también muchos casos, principalmente en lo que es la agricultura protegida. Sin embargo, en la agricultura abierta, de suelo abierto, que también le llaman, hay casos bien interesantes, como son el monitoreo o las estaciones de monitoreo ambiental. Estas estaciones están todo el tiempo enviando información a la nube para que el agricultor sepa qué está pasando, cantidad de precipitación pluvial, el nivel de humedad ambiental, incidencia solar, entre otros. Y bueno, en este caso la foto que les estoy compartiendo es un huerto de aguacates que está en Texas. Y bueno, en particular este huerto tiene todo su sistema de riego automatizado. Esto significa que cuando en algún árbol está haciendo falta agua, está haciendo falta humedad en la tierra, en ese momento lo detecta y empieza a entregar el líquido en el momento. Les voy a platicar un poco sobre el ecosistema. Todos estos ejemplos que les acabo de dar son como para muchas personas un tanto inalcanzables porque pues, en efecto hay una gran tecnología detrás de ello. El tema es que el ecosistema de IoT permite prácticamente a cualquiera que está inmerso en alguno de estos mundos, como son la electrónica, las tecnologías de información, los sistemas, la ingeniería industrial, todo lo que tiene que ver con energéticos, el manejo de información, el mundo de la seguridad y la logística. Todas estas personas pueden entrar en este mundo. Bien, en este sentido, les voy a compartir un poco las implicaciones que hay detrás de una solución de Internet de las Cosas y que seguramente a muchas personas les van a hacer sentido. Para ello también los invitamos a que conozcan el curso que tenemos que les permite acceder a este mundo de manera muy simple. En el lado rojo vemos la proveeduría, en medio vemos la línea de producción y del lado derecho vemos los clientes. Abajo estamos presentando las energías que son los recursos para que lo de arriba funcione, recursos naturales, y en la parte de arriba estamos presentando todo aquello que tiene que ver con información. Por ejemplo, una línea de producción. Yendo del lado de clientes, normalmente tenemos aplicaciones móviles en las cuales uno puede hacer compras. Un buen ejemplo también es cuando uno quiere diseñar una playera, una camiseta, y en la página web o en la aplicación móvil uno va poniendo los logotipos, los textos, y esta camiseta, cuando uno la paga, se manda a la línea de producción, ¿no? En la línea de producción, en ese momento se mete la camisa, se empieza a fabricar con base en los logotipos que puso el cliente, se hace el bordado, finalmente pasa a la zona de empacado y por supuesto del lado izquierdo le estamos notificando a toda la proveeduría, como puede ser la cadena de logística para entrega. Hay diferentes tecnologías que vamos a ver aquí, como son lo que hoy se conoce como logística 4.0, que está vinculado directamente a la cadena de suministro, donde se integra la cadena. Tenemos este nivel de coordinación muy asertiva entre proveedores, línea de producción o el proveedor, el cliente, y finalmente todos trabajando en función de lo que está solicitando en ese momento el mercado. Por supuesto, dentro de la línea de producción estamos hablando de impresión de 3D, manufactura aditiva, ya lo habíamos platicado, nanotecnología. Vamos a ver algunos ejemplos en un momento referente a todos los microcircuitos. La robótica, que ha sido un factor determinante en la automatización de las líneas de producción, y vehículos autónomos. En la parte de arriba podemos ver todo el tema de sensórica, que podemos identificar como aquellos dispositivos que permiten hacer que nos demos cuenta de que algo está pasando o no está pasando en el mundo físico y que esta información esté conectada a un sistema.
Después vamos a hablar de la información vinculada al cómo controlar la línea de producción, que tiene que ver con estos sistemas ciberfísicos y comandos de controles de control numérico que permiten que la línea de producción se dé cuenta de lo que está pasando dentro de la línea de producción de manera autónoma. Por supuesto, todo el tema de Big Data y la cantidad de información que se genera alrededor de cada paso en el proceso de producción o de la vinculación de la cadena de valor, es una cantidad de información que hoy le llamamos Big Data, debido a los grandes volúmenes de datos que requieren ser analizados, pues muchas veces en tiempo real. Y por supuesto, ¿dónde almacenamos toda esa información? Y empezamos a trabajar con todos los conceptos del cómputo en la nube. Y bueno, no sin dejar atrás, pero por orden de importancia, el tema de seguridad. La seguridad es básica. Hoy el tema de seguridad está seriamente arriesgado en el mundo del IoT, porque es un mundo nuevo o relativamente nuevo. Para entender cómo desarrollar en el mundo del Internet de las Cosas, les voy a compartir un par de láminas más, como son la primera, el tema de cómo conectamos los datos. ¿Cómo es que hacemos que un dato viaje de un dispositivo a otro, de un dispositivo a un servidor, de una aplicación móvil a un celular, por ejemplo? Y bueno, para ello vamos a encontrar que al día de hoy hay diferentes tecnologías que están peleando en este campo, como es las redes móviles, 3G, 4G, hoy 5G es uno de los temas que están calientes. Las redes vinculadas a tecnologías como LoRa, que son redes de radiofrecuencia. También podemos hablar de Wi-Fi, Bluetooth, y en este mundo vamos a encontrar diferentes tecnologías que van a estar llegando en los próximos años para cómo hacer estas conexiones de manera económica, eficiente y fiable. Bueno, y aquí les muestro algunos ejemplos. Del lado derecho van a encontrar en este caso es un gateway, es un dispositivo que te permite recibir grandes volúmenes de información, por ejemplo, en una fábrica. Y del lado izquierdo es un dispositivo similar, pero este ya contiene la capacidad de procesar la información dentro del mismo hardware. Es un gateway con una computadora que permite recibir diferente tipo de información por medio de Bluetooth, Wi-Fi y 3G en el mismo dispositivo. Después vamos a atender dos grandes mundos, el mundo del hardware y el mundo del software, cuando estamos desarrollando soluciones de Internet de las Cosas. En el mundo del hardware vamos a encontrar productos, en el mundo del software, el manejo de la información. Con respecto al tema de los productos, hay productos de ámbito muy comercial, como vemos estas imágenes, ¿no?, en donde podemos controlar, por ejemplo, las persianas de la casa, identificar la temperatura de una habitación de manera remota. Están estos timbres que podemos, en cuanto uno lo toca en nuestra aplicación, nos dice, bueno, alguien está tocando en tu casa, aunque tú estés del otro lado del mundo, y ver la persona que está tocando en tu casa. Y por supuesto, algunas aplicaciones de tipo industrial. En este mismo sentido, el desarrollo de productos hoy se está realizando principalmente con microcontroladores. Todos los que vemos ahí son del tamaño de una moneda, más o menos, como son un poquito más grandes, como es el Arduino. El de en medio es un fotón, que este dispositivo, por ejemplo, trae su memoria RAM, trae su unidad de procesamiento, trae la capacidad de conectar más o menos 15 sensores. Por supuesto, tiene la conexión vía Wi-Fi, se programa y se controla totalmente desde Internet. Y existe una versión con 3G, 4G, con redes de tipo Mesh. Del lado derecho vemos
otro microcontrolador que es un Raspberry, y por supuesto vamos a ver también uno industrial como es este que se llama Libelio. Del lado del desarrollo del mundo del software hay como tres grandes áreas. La primera son el mundo de los servidores, la segunda es el mundo de los servicios y finalmente de los clientes. Los servidores son aquellos que nos permiten procesar la información y mantenerlas en un equipo de cómputo que está en la nube y que finalmente determina, por ejemplo, si genera una alerta o no en el momento que está detectando información que no cumple, por ejemplo, con alguna norma. Hay dos tecnologías que les estoy ahí compartiendo que están tomando mucha fuerza en el mundo de Internet de las Cosas. Una es Node.js y la otra es Node-RED. En el mundo de los servicios encontramos que ya hay una gama muy vasta para poder desarrollar soluciones muy rápidas en el mundo de Internet de las Cosas. Una es, por ejemplo, IFTTT. Esta solución nos permite obtener un dato y con ese dato detonar un servicio de cualquier, por ejemplo, red social. Si detectamos que en nuestra casa abrieron la puerta, con IFTTT podemos hacer que Twitter nos publique con un mensaje directo que la puerta está abierta. O, por ejemplo, si alguien va pasando por una zona de un centro de diversiones, le toma una foto y identifica quién es esta persona con un poco de inteligencia de reconocimiento visual, podemos hacer que esa foto se tuitee. Si estuviéramos en un centro de diversiones, pues se tuitee de que la persona pasó por ahí, ¿no? o se posó para la foto. Y bueno, hay una gran variedad de servicios. Amazon lo está compitiendo de manera bien intensa en estos temas, así como Google, Microsoft, IBM, entre otros. Con respecto al tema de los clientes, en el desarrollo de IoT vamos a encontrar que hay diferentes formas de acceder a las soluciones, como es a través de una página web, como es a través de un dispositivo móvil, a través de un equipo de cómputo que está midiendo algo en la fábrica o de una aplicación móvil. Es muy vasto el mundo de cómo desarrollar el IoT. Finalmente están todas las áreas de oportunidad vinculadas a la integración de una solución. Cuando alguien va a generar un prototipo, pues bueno, este prototipo pasa primero por el desarrollo de la electrónica, la selección de toda la parte de la sensórica, de los actuadores que se van a ocupar, el cómo se van a integrar con pues, el prototipo de la manera que podamos enviar, por ejemplo, la información a la red que nosotros seleccionemos o por medio de la red que requiramos, por ejemplo, si estamos en una red local o si requerimos enviar la información desde 3G o en un barco vía satelital. Después entramos en los temas de la nube, que son el desarrollo de la propia aplicación móvil, el cómo configurar estos sistemas para poder administrar grandes volúmenes de información y que pueda ir creciendo la solución. Después vamos a entrar al mundo de la seguridad. En el mundo de la seguridad encontramos, pues primero que todo es vulnerable. Desde la integración del hardware, como platicábamos en la parte del dispositivo, por ejemplo, ¿qué pasaría si un sensor en una línea de producción en la industria automotriz falla o es hackeado o es alterado? Y entonces los datos que empieza a dar siempre son positivos cuando no hay positivos, o si son falsos negativos. Entonces las implicaciones en una línea de producción de este tipo pueden ser muy costosas. En el mundo de las redes hay necesidad de involucrarnos con todo el tema de encriptación y cómo hacemos que un dato encriptado desde un sensor llegue hasta el destino, el servidor o la aplicación móvil, tocando todos los temas que hoy están vinculados a la nube. Y bueno, con esto les dejo una idea muy general de lo que es el mundo de Internet de las Cosas
y las implicaciones que hay de desarrollar una solución en este mundo, la realidad es que hay como 3 o 4 áreas. La primera es la electrónica, la segunda es el software y la tercera es la parte industrial, la integración de la solución, de las carcasas, los armazones para llevar una solución al mundo industrial. Y por supuesto, en todas hay áreas de oportunidad. En particular, cuenten con nuestro apoyo para poderles transferir el conocimiento de cómo desarrollar un prototipo completo. Si tienes conocimientos de programación, cómo llevar esa programación al mundo del Internet de las Cosas, cómo desarrollar un prototipo en hardware, en electrónica, y finalmente hacer que tu solución tenga un valor para el mundo industrial. La siguiente parte de la plática es una serie de demostraciones prácticas sobre algunos prototipos, como por ejemplo cómo hacer que un foco se prenda desde Internet, o cómo hacer que suene una alarma, o cómo medir que una puerta fue abierta, hasta demostraciones como cuando alguien va a entrar con una tarjeta de radiofrecuencia, cómo hacer que eso suceda y cómo hacer que la información de la tarjeta de radiofrecuencia llegue al sistema de control de accesos. En la siguiente parte se las va a compartir Hugo. Hugo es nuestro profesor, experto en el tema, ya con una experiencia bien interesante en el desarrollo prototipal. Bueno, pues por favor no dejen de darle like al video, de suscribirse en nuestro canal, y vamos a estar entregándoles alguna serie de videos como este un tanto más teórico, otros más prácticos, y una serie de invitados especiales que vamos a estar teniendo para que nos compartan su visión de lo que va a estar pasando con el mundo de Internet de las Cosas. Muchas gracias.